Abra su Biblia en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra en esta hora. En San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 13 y 14. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. Solo un amén. Cuando todos digan amén, pues vamos a empezar. San Juan capítulo 3, versículo 13 y 14. Aleluya. Gloria a Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado. Una vez más este versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado. Amén. Padre, te damos las gracias en esta hora porque tú nos estás dando el privilegio, Señor, de un día más de vida, Señor, y un día más de poder compartir tu palabra y poder recibirla con todo nuestro corazón para ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a oírlo con esos oídos espirituales, Señor, con esos oídos de la fe, Padre Santo, para que sea de edificación a nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Pueden sentarse, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios y a su nombre. Bendito es el Señor. Es un privilegio estar aquí, hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo aún más. En las luchas y en las pruebas, como les decía al inicio, la iglesia sigue predicando. La iglesia no puede dejar de predicar hasta que el Señor venga a levantar a su iglesia. ¿Cuántos nos queremos ir con el Señor? ¿Cuántos nos queremos ir con el Señor? Gloria a Dios. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, y por eso hay que tener la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es Dios. En estos casi últimos versículos del capítulo 3 del libro de San Juan, Jesús estaba teniendo una conversación con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era hombre de los fariseos, un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos, alguien, un maestro que conocía la ley, un maestro que conocía la ley. Cuando hablamos de la ley, hablamos del Génesis al Deuteronomio, los 5 libros de la ley, amén. Y este hombre era un maestro de la ley. Y por eso este hombre viene, según la historia, la conversación que vemos en el capítulo 3, viene a Jesús de noche, porque este hombre estaba medio confundido. Y al tener la conversación con Jesucristo, él le hace una pregunta a Jesús. Y Jesucristo le responde, y Jesucristo le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Así que le dice: no te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. Gloria a Dios. Así que le dice Jesús en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Este hombre era maestro de la ley. Este hombre, pero estaba confundido. Por eso viene Jesús de noche y entabla esta conversación porque quería salir de duda. El hombre le hace una serie de preguntas. ¿Cómo puede una persona meterse en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le contesta sabiamente, como sabía contestar Jesús. Y en el versículo 13 le contesta: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Pero en el versículo 14, yo quiero enfocarme aquí en el versículo 14.
Yo creo que todos hemos escuchado o hemos leído acerca del capítulo 3, entre la conversación que tuvo Jesús y Nicodemo. En el versículo 14, y aquí quiero enfocarme, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Oiga bien, gloria a Dios. ¿Por qué le hace recordar esta historia? Porque el hombre era un maestro de la ley, porque el hombre conocía lo que Jesús le estaba diciendo. Y a través de esta conversación, a través de esta frase que le dice, que está en el Antiguo Testamento, Jesús lo quiere hacer recapacitar, le quiere enseñar. Y viene en este capítulo, es una ilustración histórica que podemos ver en el capítulo 3. ¿Para qué? Para enseñar a Nicodemo acerca de la importancia de creer en su próxima muerte. Jesús le dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, cuando vemos la historia, y quiero que leamos la palabra en Números capítulo 21, donde nos habla acerca del versículo 14, del cual Jesucristo le menciona a Nicodemo. Capítulo 21 de Números, el versículo 8. El versículo 8 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirás. Versículo 9: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando la serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén, gloria a Dios. Le trae a memoria a Nicodemo una de la historia muy fundamental en la vida del pueblo de Israel. ¿Y por qué le trae memoria eso? Porque este hombre era maestro de la ley, era maestro del pueblo de Dios. Así es que le trae eso para enfocarlo en la conversación que estaba teniendo con Jesús. Así que le dice de esta manera: Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre un asta para curar la mordedura de la serpiente después de que el pueblo hubo pecado. Jesús usó la misma imagen para enseñar que él debía ser levantado en una cruz para curar los pecados del pueblo. Amén. Jesús murió en la cruz para curar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Y por eso tenemos que nosotros poner la mirada en Jesucristo. Amén. La situación histórica de esto, hablando en el capítulo 21 del libro de Números, la fe en él da vida eterna. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Pero la fe es la que da vida eterna, porque tenemos que poner los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, la situación histórica era el último de un número de apostasías entre el pueblo vagabundo de Israel. Hubo mucha historia entre el pueblo de Israel durante el cruce del desierto. ¿Y por qué vino la plaga de serpientes? Recuerden que durante el camino del desierto, en el desierto encontramos lo que más se encuentra ahí, es serpiente. Y Dios permitió que viniera una plaga de serpientes. ¿Por qué sucedió eso? Porque si nosotros vemos en el versículo 4 de este capítulo 21 de Número, leamos por favor, dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muráramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo, el versículo 6,
serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Como siempre, Moisés intercediendo por el pueblo de Israel. ¿Cuántos sabemos en la historia del Antiguo Testamento, del cual habla del pueblo de Israel después que salieron de Egipto, cómo se desviaron y cómo desobedecieron a Dios, y cuántas veces desobedecieron a Dios, y cuántas veces Dios tenía misericordia de ellos, y siempre los perdonaba, y siempre los perdonaba, permitía algo malo entre ellos y siempre le perdonaba. Ellos siempre venían ante Moisés para que Moisés intercediera por ellos. Siempre cayeron en una rutina, cayeron en algo rutinario, o sea, como que les valía. Bueno, sabemos que Dios es misericordioso y que nos perdona siempre, podemos hacer lo que nosotros querramos. Amén. Pero en esta ocasión Dios permite que haya una plaga de serpiente, y con cada mordedura de serpiente los hombres, los individuos del pueblo de Israel iban muriendo. Y al ver tanta cantidad de muerte que estaba sucediendo entre el pueblo de Israel, entonces vinieron ante Moisés para interceder. ¿Por qué esta gente tuvieron que pasar esto? ¿Por qué tuvieron que pasar esto? Por la misma, algo que podemos ver, por la misma idolatría en que caían. Porque siempre ponían algo primero o antes que Dios. Segundo, ¿por qué Dios permitió todo esto? Dice la palabra, porque el pueblo habló contra Dios. La queja, se quejaron. Tercero, se quejaron. ¿De qué se quejaron? Del alimento, del maná que Dios les estaba proveyendo en el desierto. Hasta hablaron de manera que no agradable, porque dijeron: qué fastidio esta comida, qué fastidio este alimento, qué fastidio este pan, es tan liviano que a lo mejor nos sustenta. Dicen: no, estamos fastidiados de este pan, estamos cansados de esto. Estaban hablando contra Dios, y luego empezaron a hablar del siervo de Dios. Amén. Entonces Jehová escuchó y envió serpientes ardientes, y con la mordedura de cada serpiente, cada uno de esta gente iban muriendo. Amén. Por la desobediencia, por hablar en contra de Dios, por quejarse del alimento que Dios les estaba mandando, y por hablar del siervo de Dios. Miren qué importante es esto. Cómo Dios toma en cuenta la queja, toma en cuenta el hablar de Él, toma en cuenta. Recordemos, hermano, que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios todo lo sabe, en su omnisciencia todo lo sabe, y Dios sabe quién está actuando mal en contra de Él, quién está hablando mal en contra de Él, quién está quejándose tanto de la situación en que está viviendo. Amén. Y por eso Dios permite esto. Pero esto ¿por qué pasó? Porque siempre caían en lo rutinario. Siempre esta gente caía en lo mismo. Amén. Desde que empezaron a salir del desierto, si usted se da cuenta en la historia del pueblo de Israel, desde antes de llegar al Mar Rojo, empezaron a quejarse por las condiciones en que iban, y empezaron a quejarse por todo lo que estaban dejando en Egipto, por todo eso, y empezaron a quejarse. Desde ahí podemos ver la queja del pueblo, porque se estaban quejando contra Dios. Amén. Gloria a Dios. No debemos de quejarnos contra Dios. Estamos pasando tiempos difíciles. La Biblia habla de pasar tiempos difíciles. El capítulo 24 del libro de Mateo habla que vendrán todas las cosas que están pasando. Lo podemos estar viendo, y no podemos estarnos quejando de Dios de esto, porque hay mucha gente que se está quejando. Cuanto deberíamos de poner la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede salvarnos de cualquier situación.
que podemos enfrentar, más aún en estos días que estamos viviendo. Amén. ¿Por qué vino las serpientes a morder a esta gente? Amén. Por la queja, por la murmuración, porque hablaron del siervo de Dios, porque se quejaron del alimento con palabras no gustosas. Qué fastidio de este pan, dice. Gloria a Dios. Así era el pueblo de Israel. Así está pasando con el mundo hoy en día. Así está pasando hoy con la gente hoy en día. Eso es lo que está pasando con el individuo hoy en día, que no están poniendo la mirada en Jesucristo. Amén. El autor y consumador de la fe, el único que puede dar vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y se ha hecho un círculo vicioso, así como el pueblo de Israel, que se hizo como un círculo vicioso, una rutina. El pecar para ellos era algo ya normal. Si Dios siempre perdona. El pecar para ellos, el blasfemar, el hablar contra Dios, era algo normal para ellos. Amén. Eso era normal y caían siempre en lo mismo. Y después, cuando experimentaban la prueba, el juicio de Dios sobre ellos, porque Dios se cansaba de tanta queja, de tanta blasfemia contra él, de tanto hablar de él, él siempre mandaba algo. ¿Por qué? Porque quería que se convirtieran en personas adoradoras, fieles en obediencia y en adoración al Señor. Dios los sacó de Egipto con la condición, amado hermano, de que le alabaran, de que le sirvieran y que le obedecieran. Mire qué cosa tan fácil, hermano. Mire qué cosa tan fácil. ¿Y por qué se les hizo difícil a esta gente? ¿Por qué se les hacía difícil? Y digo, ¿por qué se les hacía difícil? Porque siempre caían en la idolatría. Porque siempre caían en la murmuración. Porque siempre caían en hablar contra Dios. Porque siempre caían en la queja. Por eso, mire qué tan difícil se le hacía obedecer a Dios. Qué tan difícil se está hoy en día haciendo el obedecer a Dios. Qué tan difícil podemos ver eso. Y quiero leerles en el versículo 1 de este capítulo 21 de Número. Y yo quiero que usted lo lea conmigo. Miren lo que dice aquí, como prueba de lo que estoy hablando, hermano, de la desobediencia del pueblo de Israel. Dice el versículo 1 de este capítulo 21, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habita en el Negueb, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces, el versículo 2, Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa destrucción. Amén. Miren, yo quiero que ponga mucha atención aquí. Del versículo 1 al 3 podemos ver la diferencia del pueblo de Israel. Podemos ver la diferencia en que cómo esta gente caían en la rutina de siempre. Si usted ve, venía el rey de Arad a atacar a Israel. Y cuando el pueblo de Israel se vio amenazado, cuando el pueblo de Israel tuvo que confrontar esto, dice en el versículo 2, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares a este pueblo, si en efecto nos librares de esto, imagínense. Mire algo, una palabra muy importante aquí en este versículo 2. Entonces Israel hizo voto. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel hacía voto ante Dios? ¿Cuántas veces Israel tenía que hacer voto con Dios? ¿Por qué hacían voto? ¿Y cuándo hacían voto? Siempre cuando estaban pasando dificultades. Siempre cuando estaban pasando una prueba, siempre cuando estaban siendo amenazados, siempre cuando estaban pasando una incertidumbre, siempre hacían voto. Pero cayeron en una rutina eso, siempre hacían voto. ¿Cuántas veces el individuo hoy en día continúa haciendo lo mismo, haciendo voto? Porque hay gente, hermano, que busca a Dios cuando está con problemas, cuando está con pruebas, y hacen voto: Señor, si me librares de esto, Señor, yo te prometo que te voy a servir.
servir. Señor, si me sanaras de esto, yo te prometo que voy a servir. Señor, si a mí ayudares esto, yo te prometo que te voy a servir. Señor, si me ayudas a conseguir un trabajo, yo te prometo que te voy a servir y te voy a obedecer. ¿Cuántos votos muchas personas han estado haciendo hoy en día? Y hasta las fechas continúan haciendo. ¿Por qué? Porque creen que Dios no puede poner manos sobre esto. Y así estaba el pueblo de Israel en ese entonces. Hasta cuando se miraban amenazados, dice que hicieron voto a Jehová. Imagínense, Señor, si nos puede salvar. Como cuando estaban frente al Mar Rojo y los egipcios venían detrás. Señor, si nos puede salvar. Llegaron a Moisés, donde Moisés, para que intercediera otra vez, porque estaban en un callejón sin salida, de frente del Mar Rojo y detrás el ejército egipcio. Caían en una rutina, cuando tan fácil era obedecer, adorar, alabar y servir a Dios. Cosas fáciles que nos pide Dios. Así como se lo pidió al pueblo de Israel, así nos continúa pidiendo a nosotros. ¿Por qué se nos hace tan difícil obedecer a Dios? ¿Por qué se nos hace tan difícil servir a Dios? ¿Por qué se nos hace tan difícil alabar a Dios? ¿Por qué se nos hace tan difícil adorar a Dios? ¿Por qué se nos hace tan difícil vivir una vida de alabanza y de oración? ¿Por qué se nos hace difícil alabar a Dios en espíritu y en verdad como Él lo desea? ¿Por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué caer a la rutina de Israel? Es como esta gente, ahí todavía el individuo continúa haciendo lo mismo. Siempre cuando se ven con los problemas, siempre cuando se ven con las pruebas, empiezan a hacer voto a Jehová. Amén. Por eso, miren, empiezan a hacer voto. Y Dios los libró, porque en el versículo 3 dice: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo. Una vez más, la misericordia de Dios obrando con su pueblo. Una vez más, cumpliendo Dios, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Dios le cumplió al pueblo de Israel? Siempre les cumplió. Pero ¿cuántas veces el pueblo de Israel le falló? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel le falló? Casi siempre, o todas las veces. ¿Saben por qué? Porque los que pudieron entrar a Canaán fueron dos familias, la de Josué y Caleb. Fueron dos familias, las de Josué y Caleb, porque se les hacía difícil obedecer a Dios, porque se les hacía difícil servir a Dios, porque se les hacía difícil alabar a Dios. Dios estaba siempre con ellos. Dios siempre estaba escuchándolo a ellos. Y siempre que hacían voto, ok, está bien, los voy a salvar de esta, pero cumplan con lo suyo. Siempre Dios cumplía con lo que le pedían. Siempre. Amén. Porque la fidelidad de Dios es así. Y la palabra de Dios dice que nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. ¿Por qué se nos hace tan difícil obedecer a Dios? ¿Por qué se nos hace tan difícil servir a Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces el pueblo de hoy en día está haciendo votos para que Dios los libre? Miren, hermanos, cuando inició esta pandemia, ¿cuántos querían alabar a Dios? ¿Cuántos hicieron voto al inicio de esta pandemia? Cuando se puso la situación difícil, y hoy que se está poniendo difícil también. ¿Cuántos hicieron voto en ese tiempo, el año pasado? Señor, líbranos. Señor, esta vez si te vamos a servir. Señor, perdónanos, pero saca esta enfermedad, saca este virus, quita esta pandemia. Prometemos servirte, prometemos obedecerte. Y cuando pasó el tiempo de un reposo de este virus, se fueron olvidando de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Cuántos hicieron voto? Muchos hicieron voto. Hasta se miraba, porque todos los pastores transmitiendo por online, y se miraba a la gente conectada, y contestando: gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero después de un tiempo, solo 1, 2, 3 likes, solo unas cuantas allí. ¿Por qué? Se le olvidó el voto que habían hecho ante Dios. Se le olvidó el voto que habían hecho ante Dios. Amén. ¿Y cómo está hoy el individuo? ¿Cómo está hoy el individuo hoy en día? De igual manera, ahora como se está empeorando la cosa, ya están volviendo otra vez
a hacer voto ante Dios, ¿verdad? Porque el individuo, ¿verdad? Hay una frase que el individuo era el ser humano, a veces quiere por mal, ¿verdad? Que a veces quiere por mal, ¿verdad? ¿No hay un amén aquí? A veces quieren por mal, hermano. Gloria a Dios. A veces quieren por la fuerza, porque es tan sencillo obedecer a Dios, alabar a Dios y servir a Dios. ¿Por qué se nos hace tan difícil a veces? ¿Por qué cuando hacemos voto a Dios, por qué no lo cumplimos? Y queremos que Él nos cumpla al pie de la letra lo que le pedimos. ¿Y por qué a veces no cumplimos? ¿O por qué la mayoría de las veces no estamos cumpliendo? ¿Cuántas veces usted ha prometido a Dios cosas? De que lo ha librado, o lo ha salvado, o le ha ayudado, o lo ha sacado de alguna incertidumbre, un problema. ¿Cuántas veces usted ha hecho voto ante Dios? ¿Cuántas veces le ha dicho a Dios, Señor, ayúdame? Ayúdame, Señor. ¿Cuántas veces? Miren ahí, Jehová escuchó la voz. Siempre Dios atento a la voz de su pueblo. Siempre Dios atento a la voz de aquel que clama a Él. Porque Él está allí siempre. Amén. Y miren, los libró de los cananeos. Ahora, veamos en el versículo 4 en adelante. Dice la serpiente de bronce. Miren, no sé cuánto, no dice aquí cuánto periodo pasó. Pero ya acababan de hacer voto para que los librara del ejército del rey de Arad. ¿Sí o no? Acababan de hacer voto. Pero del versículo 4 en adelante, esta gente partiendo del monte Or, dice, para rodear la tierra de Edom, dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Y se desanimó el pueblo por el camino. Miren, otra vez. Y una vez desanimado, empiezan a hablar contra Dios y contra el siervo de Dios. Una vez desanimado, empiezan a quejarse. Una vez que cayeron en eso, empiezan a hablar del alimento. Imagínense, no tardó mucho para que este pueblo volviera a caer en lo mismo. Amén. No tardó mucho para que este pueblo volviera a caer en lo mismo. En la desobediencia, en la idolatría, en el rumor, en hablar contra Dios. Fueron cosas por las cuales Dios permitía que el pueblo de Israel pasara por mucho tiempo en el desierto. Porque esta gente nunca decidió en su corazón obedecer a Dios, servir a Dios y alabar a Dios. Amén. No es cuántas veces tú hagas votos a Dios, es cuántas veces tú le estás obedeciendo a Dios o le quieres obedecer a Dios. ¿Quieres que Dios nos saque de esta pandemia? ¿Quieres que Dios nos pueda obrar a través de esto? Pues entonces meditemos en esto. Y ¿sabe qué? Pongamos la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Del versículo 4 en adelante, miren qué contradicción. En el versículo 3, en el versículo 2 hacen voto. Y del versículo 4 empiezan a hablar otra vez. Qué duro que es la gente a veces. Qué duro que es el individuo. Qué duro que es el ser humano. Amén. Por mal quieren por mal. Y todo el mundo entero hoy en día se está quejando de tantas cosas que están pasando en el mundo. Pero están poniendo la atención o los ojos en Jesucristo. Ahora nada. Amén. Pero están escuchando la voz de Dios para que vengan a Jesús. Para nada. Miren lo que pasó. En el versículo 6 en adelante. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces en el versículo 7, el pueblo vino a Moisés y dijo, oiga bien lo que dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hemos pecado por haber hablado contra ti. ¿Qué quiere decir esto? Que reconocían su pecado, que reconocieron en qué habían fallado. Amén.
No eran nada tontos. Sabían lo que estaban haciendo. Sabían lo que hacían. Sabían lo que habían hecho. Porque lo contrario no hubieran venido ante Moisés para que intercediera por ellos ante Dios. Siempre reconocían. ¿De qué te sirve reconocer tus pecados si no vas a hacer nada en tu actuar? ¿De qué sirve reconocer si no hay un esfuerzo para dejar de pecar, para dejar de desobedecer a Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Moisés oró por este pueblo, pero este pueblo reconoció que había pecado otra vez. ¿Y cuántas veces esta gente vino a Moisés? Vino a Moisés para que intercediera cuando había situaciones casi similares a esta. Reconocían siempre reconocían de sus pecados. ¿Cuántas veces nosotros estamos reconociendo que le estamos fallando a Dios? ¿Cuántas veces nosotros reconocemos que le estamos fallando a Dios? ¿Reconocemos en verdad? ¿Cuántas veces estamos haciendo votos para obedecerle verdaderamente y servirle? ¿Cuántas veces? No hay que ser como este pueblo de Israel, duro de corazón. Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo entero, hermano. No quieren saber nada de Jesús, no quieren saber nada del Evangelio, no quieren saber nada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren obedecerla, porque se inclinan a otras cosas. Uno de los pecados del pueblo de Israel fue inclinarse ante dioses ajenos, fue inclinarse a la idolatría. Uno de los pecados de Israel. Y hoy en día, ¿qué está pasando? Lo mismo. La gente se está inclinando a otras cosas antes que a Dios. No quiere humillarse delante de la presencia de Dios. Por eso están pasando muchas cosas en el mundo entero. Porque no quieren reconocer sus pecados. No quieren reconocer sus pecados. Y no quieren poner la mirada. Y al no reconocer sus pecados, menos que pongan la mirada en Jesucristo, nuestro Señor, el único que nos promete salvación y vida eterna. El único que promete la cura para el alma. Amén. ¿Saben por qué está pasando todo esto? Por causa del pecado en el mundo, por causa del pecado en el hombre, el pecado que ha llevado dentro de su corazón. Por eso está pasando todas estas cosas. Y Jesús está prometiendo que con solo mirarlo a Él y creer en Él promete salvación y vida eterna. Esa es la cura del pecado. Jesucristo, nuestro Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo y dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gloria a Dios. ¿Desde cuándo Jesucristo pagó el precio para perdón de nuestros pecados? ¿Y cuántos han venido a Cristo Jesús? ¿Cuántos se han arrepentido? ¿Cuántos tienen la mirada puesta en Él, en el autor y consumador de la fe? Y dice el versículo 15 en el capítulo 3 de San Juan: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, Dios le dijo a Moisés: hazte un asta y pon una serpiente de bronce. Pero no es porque la serpiente de bronce podía curar, sino porque por la palabra que Dios había dicho. Por la palabra que Dios había dicho. Amén. Pero miren, después si usted continúa la historia, hermanos, el pueblo de Israel, fíjense que por tradición llevó, hermanos, la serpiente de bronce en el asta, y la idolatraron después. La idolatraron. Por eso en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, Ezequías viene y la destruye, porque la estaban idolatrando. Amén. Dios le dijo a Moisés que pusieran esta asta, y no es porque la serpiente curaba, sino por la palabra de Dios que se había dicho. Por la palabra de Dios que se había dicho. Y con solo una mirada de volver a ver a la serpiente en el asta, iban a ser curados, eran curados. Amén. Gloria a Dios. Una vez, ¿por qué creen que volvían a ver?
por la fe que tenían, por la fe que tenían. Al ser picoteados por la serpiente, no tenían de otra alternativa volver a ver la serpiente. ¿Y por qué volvían a ver? Aún en medio de la desobediencia, porque creían que podían ser sanados, que solamente era la única manera de poder ser librados del veneno de la serpiente. Por eso volvían a ver, porque creyeron a la palabra de Dios, porque creyeron que al volver a ver a la serpiente podían ser liberados del veneno de la serpiente. Amén. Así mismo Jesucristo pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros volvamos a ver a Cristo en la cruz allí, a Cristo crucificado allí, con fe, mirándolo con fe, porque es el único que tiene el antídoto para quitarnos el veneno del pecado que está dentro del corazón, y poder obedecer a Cristo Jesús, poder obedecerle, poder servirle y poder tener vida eterna. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Señor, amado hermano. Qué tan sencillo es. ¿Qué nos cuesta venir a Cristo Jesús? ¿Qué nos cuesta obedecerle? ¿Por qué nos hacemos ídolos ahora? ¿Por qué el mundo ha caído en la idolatría? El mundo está en la desobediencia. No quiere poner la mirada en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y por eso Dios está permitiendo muchas cosas que están escritas en la Biblia. Pero con una mirada de fe, nosotros tenemos el antídoto para sanarnos del poder del pecado y quitarnos todo el orgullo, arrogancia, desobediencia delante de Dios, y poder ser humildes delante de la presencia de Dios, viendo a Cristo Jesús. Viendo a Cristo Jesús y obedecerle y servirle como Él es su deseo. Amén. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas almas se están perdiendo por causa del virus hoy en día? ¿Cuántas? Millones de almas. Millones de almas. Y la solución la tiene el Hijo de Dios al poner la mirada en Cristo con fe, esa convicción, esa seguridad de que el Señor es mi guardador, de que el Señor es mi guardador. Amén. Gloria a Dios. Que dices, bien, somos buenos para recitar los salmos, y uno de los salmos para recitar es el Salmo 23, que dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Jehová mi pastor, nada me faltará. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Nos desconectamos en poner la mirada en Jesús. Y miren, ponemos la mirada en esto. Aleluya. Miren cómo está en el mundo hoy en día. Aleluya. Ponemos la mirada en esto, miren. Hay que cumplir con las leyes, pero el único que nos puede salvar, el único que nos puede salvar de todo lo que está pasando en el mundo entero, es Jesucristo. Es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Miren cómo está el mundo hoy en día. Miren que están poniendo la confianza en la mascarilla. Miren cómo está. Pero el individuo aún no quiere ver a Cristo. Donde quiera podemos ver esto. Donde vemos la gente con mascarilla y todo. ¿Será que están poniendo la mirada en Cristo? ¿Estamos poniendo la mirada en Cristo? ¿Y cuántos han hecho voto desde que inició esta pandemia? ¿Y cuántos se les olvidó ya ese voto? ¿Cuántos? Muchos se les olvidó ese voto ya. Y ahora que está regresando otra vez la crisis, otra vez empiezan a querer hacer voto. Igualito al pueblo de Israel. La humanidad entera necesita de Cristo. La humanidad entera necesita de Cristo, el único Salvador. El único que tiene el antídoto para limpiarnos y sanarnos del poder del pecado, que es un veneno mortal. Es un veneno mortal el pecado, hermano. Amén. Y todo aquel que muere en pecado hereda la muerte eterna. Cuando Cristo está ofreciendo gratis vida eterna,
sanidad para el alma, sanidad para el alma. Eso es lo que quiere Dios, que el mundo entero sea sanado del alma, poniendo la mirada en Cristo Jesús, poniendo la mirada en Cristo Jesús y clamar a Él para que sea Él tomando control de todo, guardando su pueblo, amén, gloria a Dios. Pero solo se hacen votos y no se obedece, no se sirve. Y se empieza a hablar, se empieza a murmurar. Hablamos del siervo, hablamos de Dios, hablamos de esto, hablamos de lo otro. Siempre en la queja, siempre en la queja. Gloria a Dios, decía el domingo pasado, hermanos, hace unos días. La gente quejándose. Ay, el curfew, ¿por qué no lo ponen hasta las 12? ¿Y por qué mejor lo quitan? Siempre quejándose, como que el curfew, ponerlo tan temprano o tarde, te va a garantizar la vida. Con curfew y sin curfew, la muerte está pasando por ahí. Amén. La gente empezando a quejarse. Así está el mundo hoy en día, en todos lados. Si ustedes ven los medios, en todos lados la gente se está empezando a quejar. Los bares no están abiertos, estos no están abiertos, necesitamos más horas, aquí que allá. Pero menos de poner la mirada en Cristo Jesús, menos de buscar a Dios, menos de venir ante Dios y hacer voto en obediencia, en adoración, en servicio, para estar bien delante del Señor y que Él tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Quieren que se acabe la pandemia, pero no ponen la mirada en Cristo Jesús. Hoy se está predicando por muchos medios y la gente es lo que menos ve. Amén. Solo de ahí podemos ver la idolatría, la desobediencia, la murmuración, la queja. De ahí podemos darnos cuenta la condición espiritual en la que se encuentra el individuo hoy en día y no quiere hacer caso a las cosas que están pasando como advertencia que Dios está dando para que puedan ser salvos aquellos que no están siendo salvos. Aleluya, gloria a Dios. Si usted pone una prédica en YouTube o en el Facebook, unos cuantos likes. Pero ¿cómo está el sistema hoy en día? A través del tablet, a través de la computadora, a través de los teléfonos manuales que andamos ahí. ¿Cómo está el sistema hoy en día? La pornografía, la orden del día. ¿Cómo está el sistema hoy en día? Todo lo que el mundo le está llamando, bueno a lo malo, todo está aquí a la orden del día. Y ahí si la gente le da un poco de like, ahí sí le están dando like, 1.200.000, 300.000. Pero a la palabra de Dios es lo que menos tienen like. ¿Por qué? Porque la pasan por alto. Porque están idolatrando todo lo que está saliendo a través de estos aparatitos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Y dónde está el voto que han hecho? ¿Dónde está el voto que han hecho? ¿Dónde está el voto? ¿Ya se les olvidó? Y como ya se les olvidó, pasan horas conectados en el Facebook, pasan horas conectados viendo otros videos, pasan horas conectados viendo otras cosas y menos escuchar la palabra de Dios, menos buscar de Dios, cuando Cristo está hablando y diciendo: con solo una mirada de fe, con solo una mirada en el autor y consumador de la fe, podrán heredar salvación y vida eterna. Amén. Con solo una mirada de fe, con solo ver a Cristo ahí en esa cruz, pagando el precio por nosotros, por los pecados de toda la humanidad, donde ahí anuló todo decreto del enemigo. Gloria a Dios. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, hermano. El único que puede perdonar pecado. El único que puede salvar al mundo del poder del pecado que está azotando al individuo en el mundo entero. Jesucristo
es el antídoto para ese veneno mortal que se llama pecado y que está arrastrando a muchas almas al infierno. Aleluya, gloria a Dios. Cristo Jesús. Es necesario, dice, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, le dijo a Nicodemo Jesucristo en la conversación que tuvieron. Gloria a Dios, aleluya. Tuvieron una conversación, pero este hombre debía de nacer de nuevo. Porque hay gente que no cumple con sus votos, porque cuando están con los pruebas, los problemas y todo, vienen ante Dios para que les cumpla o les cumpla su petición. Y una vez que Dios les responde, no cumplen con su voto. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque están llevando una vida religiosa. No se trata de llevar una vida religiosa, se trata de vivir una vida en Cristo y para Cristo Jesús. Nacer de nuevo significa cambio, arrepentimiento, cambio. Amén. Cambio, eso es lo que va a salvarnos, amén. No es esto, no es la mascarilla que estás usando, es el arrepentimiento genuino que estás teniendo delante de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cambio, gloria a Dios. Israel siempre hacía voto: vamos a cambiar, Señor, vamos a cambiar, Señor. ¿Y cuánto hoy el individuo hoy en día promete cambiar y no cumple? Siempre en las mismas mañas, siempre con la misma desobediencia, siempre lo mismo. Esto no se trata de una vida religiosa. El Evangelio de Jesucristo no es religión. No es religión. Amén. Es el Evangelio de salvación. Bendito es el Señor. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Todo el que se fije, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero solamente se puede creer a través del arrepentimiento. Amén. Nacer de nuevo, porque arrepentimiento significa cambio. Amén. La religión no cambia a nadie. Jesucristo es el único que puede cambiar. La religión no cambia a nadie. Mucha gente religiosa hoy en día está sin cambiar, llevando una vida religiosa, pero no cambian. Amén, pero no cambian. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Porque cuando no hay cambio en tu vida, entonces no hay signo de obediencia, no hay signo de bendición, no hay signo de alabanza, no hay signo de adoración, no hay señales de nada para el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Cambio, nacer de nuevo, le dijo Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. De esa manera podrás creer, de esa manera podrás creer y verás un cambio en tu vida. Y así pondrás los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bendito es el Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Si alguien que no tiene a Cristo quisiera recibir a Cristo en su corazón, yo hago un llamado hoy en esta tarde, hermano. Hay mucho por qué predicar acerca de esto. Pero si alguien que no tiene a Cristo puede levantar su mano y hacer una oración. Amén. Solamente poniendo los ojos en Jesucristo podemos nosotros heredar, tener vida y vida eterna, así como lo ofrece Jesús. Recordemos que el tiempo de la gracia se está cortando. El tiempo de la gracia se está cortando. Estamos viviendo los últimos tiempos. Todos los acontecimientos que habla la palabra de Dios se está dando. Por eso el pueblo de Dios necesita un cambio. Amén. Si el mundo no quiere cambiar y no quiere poner los ojos ante Jesús, el pueblo de Dios se debe permanecer constante, perseverando, sirviendo, obedeciendo aún más en estos tiempos difíciles. Hay mucha gente que dice: cuando termine la pandemia voy a empezar a obedecer a Dios. Hay mucha gente que está diciendo: nomás me cure o me sana, empiezo a obedecer a Dios. ¿Por qué esperar tanto tiempo? El tiempo es hoy, el tiempo es hoy. El tiempo del momento para cambiar es hoy.
El momento, el tiempo para servir es hoy. El tiempo para obedecer a Dios es hoy, no mañana, porque mañana nadie te lo garantiza. Amén. Es hoy el tiempo, porque el tiempo se acorta, el tiempo de la gracia se acorta. Y necesitamos alinearlo conforme a la voluntad de Dios que está escrita y descrita en la palabra de Dios. Necesitamos alinearnos, hermano. Amén. Necesitamos alinearnos para poder obedecer a Dios. Esto no se trata de bla bla, de cuánto sé, cuánto no. Miren, Nicodemo sabía, era un maestro de la ley, pero no entendía lo que Jesucristo le estaba diciendo en la conversación. No entendía. Amén. No se trata de religión, no se trata de cuánto tú sepas o tú sepas o tengas en tu mente aquí. Se trata de cuánto estás dando, viviendo para Cristo. Se trata de cuánto estás viviendo para Cristo. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Damos gracias al Señor por esta palabra, hermano. Amén. Quiero orar, que se pongan sobre sus pies y oremos por esta palabra de bendición. Necesitamos un arrepentimiento para salvación. No pongamos la mirada en Cristo Jesús, hermano. Amén. Pongamos la mirada en Cristo Jesús, la sangre de Cristo. Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Dice la palabra, arrepentimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso el tema, hermano, era Jesús y la serpiente de bronce. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Hay mucha diferencia. La serpiente de bronce era un prototipo de lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros. De lo que Jesucristo iba a venir a hacer por nosotros. A morir en esa cruz para salvación y vida eterna para todo aquel que en Él crea. Todo aquel que ponga la mirada en Él. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos las gracias en esta hora por esa palabra, Señor, de bendición que hoy tú nos has dado, Señor. Señor, bendice la palabra y bendice a aquellos también que la han acogido con el corazón abierto, Señor, humillados delante de tu presencia, para edificación de nuestras vidas, Señor. Señor, haz que este remanente ponga en práctica, Señor, y que reflexionemos acerca de los tiempos que estamos viviendo y que tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer esta oración, hermanos, de salvación, de arrepentimiento. Para todos aquellos que están escuchándonos a través de los medios y que están aquí presentes, yo quiero que hagamos esta oración en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en esta hora vengo ante ti para pedirte que perdones mis pecados. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Hemos llegado al final de este servicio en línea, cuyo propósito es expandir el reino de Dios. Gracias por haber estado con nosotros. No te olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video si le ha gustado. Dios te bendiga y que la gracia de Dios siga aumento en su vida.